Bendiciones a todos, bienvenidos a esta clase. Le damos la bienvenida y voy a leerles un salmo del gran libro de alabanzas que tenemos aquí en la Biblia, que es los Salmos. Y voy a leerles el Salmo 26. Son salmos de mucha ayuda. Este es un salmo que se le titula Declaración de Integridad. Vamos a leerlo. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres inicuos, ni hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar tus maravillas. Oh Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Muy bien. Un hermoso salmo. Bien. Hoy día nuestra clase tiene por título ¿Puedo hacerlo? Pero, es decir, puedo hacerlo, pero ¿debo? Eso, voy a escribirlo. Puedo hacerlo, pero ¿debo? Y es que esta clase está dirigida a todas aquellas expresiones que encontramos en las iglesias como mandatos, todas esas expresiones como mandatos que encontramos en los diferentes grupos cristianos, en las diferentes iglesias, que no provienen de la Biblia, porque la Biblia no habla acerca de ello, sino que para mantener su grupo se establecen reglas que se van pasando de generación a generación y se vuelven mandamientos, pero mandamientos humanos. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, en el sentido de hay cosas que la Biblia no nos dice si debemos o no debemos hacer, y ante esas cosas digo, puedo hacerlo, pero ¿debo hacerlo? Muy bien, vamos a empezar por analizar esto acerca de los mandamientos humanos y cómo saber, cómo distinguir cuando tú entras a una iglesia, cómo saber lo que proviene como parte de las ordenanzas bíblicas, que esas hay que cumplirlas, hay que respetarlas, hay que hacerlas, cómo distinguir esas de aquellas que no están en la Biblia, pero que en cierta congregación te las obligan. ¿Cómo tú diferencias si viene de la Biblia o no? Para esto les pongo el caso, por ejemplo, cómo preparan en algunos países a aquellos cajeros de los bancos para identificar billetes falsos. A estas personas no les enseñan los diferentes billetes falsos que pueden haber. A ellos les enseñan el billete verdadero, todas sus características.
el sonido del papel cuando se le estira, la textura del papel, la suavidad o grosor, el relieve como debe ser, algunos puntos estratégicos en el billete que tienen que contemplar, donde están marcas de agua, algunos signos, algunos sellos especiales. Todo le enseñan respecto al billete auténtico, al verdadero. Una vez que la persona conoce bien el billete verdadero, entonces cualquier otro billete que venga lo pueden detectar si es falso o no, porque ya saben cómo es el verdadero. Lo mismo ocurre en estas cuestiones, que para que nosotros podamos distinguir qué es un mandato humano de un mandato bíblico, es decir, saber distinguir si es que proviene de la Biblia o que proviene de los hombres, tenemos que saber qué cosa dice la Biblia. Eso demanda un estudio, un esfuerzo por conocer qué enseña la Biblia para que nosotros podamos de ahí discernir cualquier otro tipo de enseñanza que sea contraria. Vale, muy bien. Voy a leerles una porción de la vida de Jesús que está en el libro de Mateo, el capítulo 15, hablando acerca de las tradiciones de los hombres, los mandatos de los hombres. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les responde y les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte, no te puedo ayudar porque es ofrenda para Dios, ¿ya con esto no has deshonrado a tu padre y a tu madre? Así has invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y cosas semejantes encontramos nosotros en muchos grupos religiosos. ¿Qué es esto de los mandamientos humanos, de la tradición? Pues la tradición es un conjunto de ideas o de prácticas o de costumbres que se transmiten de generación a generación. Y lo malo es que estas tradiciones pueden bloquear nuestra adoración a Dios, porque pueden simular que estamos adorando a Dios y al final de cuentas nos encontramos que de labios solamente lo estamos honrando a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Ese es el peligro de estas tradiciones. Vale. Así que vamos a encontrar diferencias entre grupos de cristianos, porque en cada uno de ellos, quiera o no, siempre hay algo de costumbres humanas, de tradiciones. Entonces, tenemos realmente no pelear con esas cosas. Lo que tenemos que defender a capa y espada es las verdades esenciales. Con esas cosas sí que no podemos transigir ni negociar. Las verdades esenciales, que es nuestra salvación en Dios, nuestro caminar con Dios. Pero en cuanto a otras prácticas, ¿qué cosas se debe comer? Algunas iglesias dicen que solamente debemos comer verduras, ser vegetarianos. Y otros dicen, no, Jesús comía pescado, comía cordero. Y además Él le enseñó que no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale a través de la boca. Eso es lo que importa. Así que
tenemos que tener cuidado para defender nuestra libertad de aquellas cosas que proceden más bien del corazón de hombres y no de Dios. En primera de Timoteo capítulo 4 encontramos lo siguiente. Dice Pablo a Timoteo: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. La Biblia no prohíbe casarse, pero hay algunos grupos religiosos que prohíben casarse y que mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias todos nosotros podamos participar, comer de ellos. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Nada es de desecharse, no hay desperdicio ahí. Siempre y cuando se tome con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien. Así que Jesús concluye también diciendo: oíd atentamente, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y vamos a ver ahora algunas de las prohibiciones que se escuchan en diferentes grupos religiosos. Por ejemplo, hay iglesias que dicen: el cristiano nunca debe ir a Las Vegas, porque esa es una ciudad de perdición. Prohibido a su congregación que alguien vaya a Las Vegas. Otros no tienen ese mandamiento, lo mismo da ir o no. También dicen: prohibido que un cristiano vaya a Disneylandia. Esto es cierto. Hay muchos grupos que ven ese lugar como de pecado, diabólico, en fin, y les prohíben que los cristianos vayan a Disneylandia. Otras iglesias prohíben a sus miembros ir a la playa, porque dice que ahí van a ver cuerpos desnudos, y eso es provocación para la carne. Hay iglesias también que prohíben ir al cine, porque dicen que ese es un antro de vicio y qué tipo de películas se ven, en fin. Hay otros que prohíben bailar a la gente. Dice que el moverse al ritmo de cualquier música, eso es carnalidad. Hay otras iglesias que prohíben ver la televisión, que la televisión es el cajón del diablo. Hay otros que prohíben que sus miembros vayan de vacaciones, que ese es un gasto innecesario, que no hay que ir, en fin, hay iglesias que lo practican. Hay otras iglesias que dicen que no se debe jugar a las cartas, esto es malo. Hay otras iglesias que dicen que el cristiano no debe estar a la moda, nunca debe estar a la moda. Hay otras que dicen que no se puede tomar ni una gota de cerveza. Hay otras que dicen que los hombres no pueden usar jean, porque es una prenda de protesta, de gente hippie, etc. Bueno. Y en cuanto a las mujeres, es peor, porque se les prohíbe un montón de otras cosas por malinterpretar o llevarlo al extremo algunos pasajes en la Biblia que hablan de esto, y entonces encontramos que hay congregaciones que les prohíben a las mujeres ponerse pendientes, los aretes. Otras que además les prohíben ponerse los collares, los colgantes, ponerse anillos, sortijas en los dedos, el maquillarse, el pintarse, el llevar relojes, adornos en el pelo, que usen pantalones. Hay una serie de prohibiciones que van en contra de las mujeres. Hay un amigo que me contaba de todo eso, porque iba a un tipo de estas iglesias, y él me dijo:
que el pastor tenía a su hija, una hija pues jovencita, adolescente, ¿no? Y una vez ella llevó un adorno en el pelo. Y como no dijeron nada, y era la hija del pastor, al siguiente culto todas las mujeres llevando algo para el pelo de adorno. Después la niña en unas semanas llegó con un relojito de mujer. Entonces de ahí todas las mujeres también con reloj, ya que la hija del pastor lo lleva y el pastor no le dice nada. Entonces imagínense cómo hay todas esas prohibiciones que ya son sin razón, porque se aferran en versos que lo han sacado de su contexto y llegan al extremo. Y para esto pues señalaremos que hay tres grupos de iglesias. Ahí voy a colocarle aquí 3. Estos son extremos. Y aquí en el centro, uno que está en el centro y los que están en los extremos. A esto se llama los ultra los ultraconservadores, que pues son los legalistas. Los legalistas, los extremistas en ese lado, pegados a la letra si se quiere. Después tenemos aquí en el centro a los moderados. Los moderados, que no están en ninguno de los extremos, ni en este, bueno, este está aquí en el centro. Y a esto se les conoce como los nombres de los liberales. Los liberales, aquellos que hacen lo que a ellos les plazca que está bien. La única guía de ellos es su conciencia. Mientras no lo vean escrito en la Biblia, todo hacen lo que no encuentren escrito ahí en la Biblia. O sea, ellos son los liberales. Su guía es su conciencia y pasajes explícitos de la Biblia. Todo lo que no dice la Biblia, ellos ven si lo hacen o no. No tienen problema con estas cosas. Estos no, estos son más, aparte de lo que la Biblia dice, ellos ponen sus propias reglas. Y los moderados son aquellos que no se inclinan a ninguno de los extremos. Voy a unir esto. Que no se inclinan a ninguno, sino que están examinándolo todo y tratan de ser balanceados. Vale. Recuerden que nosotros en Cristo hemos sido libres. Y esa libertad es valiosa y tenemos que conservarla. Hay un hermoso libro llamado El despertar de la gracia, que pues tiene muchos datos buenísimos acerca de cómo conservar un equilibrio, de ser moderados, de defender la gracia y la libertad que hemos conseguido en Cristo, que es muy valioso y nosotros no tenemos que perderla. Es un regalo que Dios nos ha dado y tenemos que tener el cuidado de conservarlo, ¿no? Muy bien. Dice en Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros en amor. No uséis la libertad como motivo para la carne. Y en 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
ninguno busque su propio bien, sino busque el bien del otro. Muy bien, entonces esas son las recomendaciones de Pablo en cuanto pues a la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Ahora, ¿cuáles son los puntos más controversiales que hay en la iglesia? Aparte de la comida, que algunos dicen se debe comer esto, no se debe comer aquello, otros se sienten libres para comer todo lo que quieran. Aparte de eso, hay un problema con la vestimenta. En primera de Pedro capítulo 3 encontramos lo siguiente, escuchen. Le dice Pedro a las mujeres: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí Pedro no es que esté prohibiendo que las mujeres usen adornos, sino que él está diciendo que eso no es lo principal. Lo principal no es lo externo, lo que se puede presentar hacia afuera. Lo que Dios busca es la belleza interna, no la externa. Dios le dijo en una oportunidad a Samuel que él no mira lo que está fuera, el externo, en el exterior, él mira el corazón. Y eso es lo que hace siempre Dios. Mira cuál es la intención con que hacemos las cosas antes que las cosas que hacemos. Él no mira el exterior, mira la intención, el corazón. Y Pedro está diciéndole lo mismo a las mujeres, que vuestro atavío no sea en el externo, que vuestro arreglo, que vuestro decoro no sea en lo externo, sino en lo interno. O sea, que las mujeres aquí en ese tiempo, según lo que vemos en el capítulo 3, eran mujeres que no se sometían a sus maridos, eran mujeres que muchas veces se comportaban de una forma irrespetuosa, y contra eso lucha Pedro, y le dice que tienen que ser respetuosas con sus maridos, que estén sujetas a ellas, que consideren su conducta, que sea casta, que sea respetuosa, y que su atavío pues no sea de cosas extremadamente caras, porque eso no tiene valor. Pero no le está diciendo que no se arreglen, que no se perfumen, que no se adornen, sino que no inviertan excesivamente dinero para esas cosas que son vanas, que no sirven de mucho. Lo que más sirve es adornar el interior, una vida afable, una vida tranquila, decorosa. Entonces, pues, ya que en ese entonces las mujeres eran inclinadas a ese tipo de proceder y de comportamiento, pues Pedro le señala esto, que no usen esos peinados ostentosos para llamar la atención a sí mismas y hacer una exhibición de su estatus social. Pues Pablo lo censura porque la norma no debe ser la ostentación, sino un orden sobrio con modestia, y exhorta a no preocuparse por lo exterior, sino por lo interior, que la preocupación de las mujeres piadosas no sean de sus adornos, sino de buenas obras, donde el centro de atención sea Cristo y no ellas. Ahora, el Espíritu Santo no instruyó ni a Pablo ni a Pedro para presentar un estilo específico de cómo las mujeres se deben vestir,
sino que les ha presentado principios que deben gobernar sus estilos. Y estos principios son, por ejemplo, el pudor. ¿Qué es el pudor? El pudor es, o sea, vestirse con pudor significa vestirse de una manera apropiada, conforme a lo que es socialmente aceptado en conducta o en palabra. Es vestirse con un temor a no ofender las reglas convencionales de la conducta cristiana, especialmente entre sexos. También presenta el decoro. Las mujeres deben vestirse con pudor, pero también con decoro. ¿Qué es el decoro? Es con buen gusto en conducta, en apariencia. Decoro es vestirse ordenadamente también. Y otro principio que debe gobernar la forma de vestirse de una mujer es la modestia. La modestia es estar libre de cosas que te produzcan orgullo, libre de orgullo, libre de pretensión o de vanidad. Entonces, la mujer tiene que vestirse así, con decoro, prudencia, pudor, modestia. Que no, la mujer tiene que darse, y el hombre también, que no tiene que vestirse que sean sensualmente provocativas, libre de orgullo, libre de pretensión o vanidad. Ahora, esto también depende de una sociedad a otra. No se va a comportar la gente latina igual que la gente de Inglaterra, que la gente de África, que la gente en China, que la gente en Rusia. Cada uno tiene su propia expresión cultural en cuanto a su modo de vestirse. Algunos simplemente se visten con unas ropas así ligeras, y otros tienen que tener uno sobre otro, un montón de ropa, porque es su estilo, su forma. Todo eso cuenta al momento de vestirse de una forma también decorosa, con pudor, con modestia, teniendo en cuenta la cultura de cada pueblo. Así que mi cultura no la puedo imponer a la cultura de otros. Ellos se sienten así, tranquilos, realizados, aunque para mí me parezca, cómo se visten, ¿ves? Con unas faldas así, porque se pone una y otra, 10 faldas ahí juntas. Esa es su forma de ser, así están felices ellos. Así que yo no puedo imponer mi forma de ser a otros. Tenemos también que considerar la cultura en la que la gente vive. Así que el testimonio de una mujer que le habían enseñado a vestirse de una forma muy ostentosa, y ella después aprendió porque el Señor le mostró cómo debería ser, y ella decía que le habían enseñado que ella debe vestirse mejor que el mundo. Mejor que cualquier persona en el mundo tiene que vestirse, porque ella es una hija de Dios. Así que tiene que comprar ropas caras, finas, vestirse mejor que el mundo, porque es una hija de Dios. Tiene que estar a la altura de lo que Dios quiere. Así le habían enseñado. Tiene que maquillarse lo más bonito y caro posible. Tiene que ir a la peluquería, porque su cabello tiene que ser como una princesa, como una hija de Dios. Tiene que vestir ropas muy elegantes, y que ella tiene que resaltar entre las demás personas, mostrando la más alta dignidad ella que otros. Todo eso le habían enseñado en la iglesia donde iba. Y después Dios pues le mostró que realmente esas cosas iban en contra más bien de lo que Dios quería. Muy bien, eso es entonces un poquito en cuanto a las vestimentas y lo que uno se enseña, ¿no? Que la mujer no tiene que usar pantalón, que la mujer no puede pintarse,
que la mujer tiene que ir con falda, con cabello largo, que no se puede cortar el cabello, con unas faldas hasta sus pies. En fin, una serie de normas que ya no son bíblicas, que son propias de la iglesia donde va. Yo también me he desarrollado en un tipo de iglesia que no permitían que nadie vaya adelante a decir algo si no tenía un traje y corbata. Era una exigencia, y lo es hasta ahora ahí en esas iglesias, que son mandamientos de hombres, exigencias de hombres. Muy bien. Otro punto también para observar en cuanto a nuestra libertad en Cristo es la música. En la música hay mucho para hablar. Habría que pasarse muchas clases hablando solamente de música, porque se habla mucho, se critica mucho, se censura mucho, se prohíbe mucho. Pero la música no es algo que nos pertenezca a nosotros, sino viene desde el mismo corazón de Dios. En el cielo, por lo que vemos, hay música, instrumentos musicales. Desde antes de la creación del hombre, cuando Dios hizo a este ángel bello, Luzbel, estaban preparados los tamboriles, las flautas, música para cuando él iba a ser creado. Y también en el futuro, apocalípticamente, cuando nosotros estemos allá morando con el Señor, también ahí habrán las famosas arpas, ¿no?, que dibujan en las nubecitas. Pues allá habrán instrumentos musicales también en el cielo. La música viene desde el cielo. Y Dios nos lo dio a nosotros, a los hombres, como un regalo. Por eso es que el hombre innatamente hace brotar música de sí, porque está metido dentro de nosotros, y la música es una forma de expresarnos, de comunicarnos. Está en algunos, lamentablemente yo no tengo, pero otros tienen el ritmo, tienen la música metidos dentro de ellos. Especialmente nuestros hermanos africanos tienen un ritmo que bravo, esos son, pero de envidiar realmente. Pero así es, cada lugar tiene su fortaleza. Yo conozco a muchos hermanos rumanos, y ellos tienen una habilidad con la música, para cantar sobre todo, y lo hacen de una forma exquisita, tremenda. Es un don que hay ahí, en todo el pueblo de Rumanía. Bueno, así es que la música pues nos ha sido dada por Dios, y como lo tenemos dentro de nosotros, lo expresamos. Hacemos melodía, hacemos ritmo, hacemos armonía, y salen unas expresiones musicales excelentes, buenísimas. Y también, como somos diversos, diferentes, las expresiones musicales son diversas. Las expresiones musicales, a eso le llamamos géneros, género musical. Y ahí viene el problema, que los géneros musicales son como los colores. No a todos nos gusta. Como dice el dicho, en gustos y colores no han escrito los autores. Es decir, a alguno le puede gustar un género de música y a otro no, pero no porque le gusta va a estar mal. Todas esas expresiones son de gente, hay gente para todo grupo. A mí particularmente me gustan las músicas románticas. La música rock ni me atrae, pero hay gente, hay grupo, hay muchísima gente que les gusta ese tipo de música, se sienten identificados. Entonces, es su género, es la forma en que ellos transmiten vida a través de ese tipo de música. También debo decir que Satanás es muy astuto y también utiliza la música para sus propósitos. Y ahí es el problema, que él ha manipulado a la música para lograr sus propósitos, y con ella, con la música distorsionada,
de acuerdo pues a sus intereses, ha logrado conducir, el diablo, a conducir a muchos jóvenes al suicidio, a las drogas, a la violencia, al sexo depravado, a la infidelidad. Satanás ha corrompido la música y eso tenemos que ser conscientes. Satanás ha corrompido la música y gente estudiosa de ella lo puede ver, lo puede notar, lo puede examinar y lo puede comprobar, cómo hay música que ha sido corrompida. Pero de las expresiones de la música de un hombre sano, normal, hay mucha variedad, muchos géneros. No podemos censurar. A ti no te gusta la bachata, a mí tampoco me gusta, pero hay gente que les fascina, que les gusta. Ese es su mundo y la escuchan y están contentos escuchándolo. Y otros ritmos, en fin. Entonces, también eso tiene que verse con la luz de la cultura. Gente de países nórdicos son muy fríos, muy secos. Ese tipo de música les es estridente. La salsa, el reggaetón o lo que fuese, les es ruido, es como agujas que le clavan. No pueden porque su carácter es frío, es seco. Pero los de sangre caliente, ¿cómo les gusta ese ritmo? Entonces hay que considerar las culturas. Y no podemos decir que porque el nórdico dijo que esto está malo, nosotros decimos sí, está malo. O porque si nosotros decimos que la música de ellos está mala, es porque está mala. No, señor. Cada quien tiene su forma de ser, su expresión musical. Entonces, en cuanto a la música, lo que podemos decir es que lo que Dios ve es la intencionalidad, el corazón. Dijo Jesús, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, en la intención. Dios en esto no ve las formas. El creyente, un creyente genuino, nacido de Dios y que es músico, va a expresar a través de su música, cualquiera sea su género, lo va a expresar. Lo que importa es lo que comunica, el mensaje que transmite, lo que esa música y esa canción sobre todo está llevando, está transmitiendo. No nos gustará a nosotros el ritmo, la música, lo que fuese, pero esa es su forma delante del Señor, al que Él ama y le está ofreciendo, y con ello el mensaje para edificación, para evangelizar, lo que fuese. Entonces, a Dios pues no le desagrada la forma ni el género musical, sino lo que viene del corazón, la intención. Lo mismo con los instrumentos musicales. Nos gusta censurar. Esto no, esto sí, lo otro no. Nos gusta a nosotros porque es nuestro gusto, pero eso no significa de que así sea. Realmente ha habido un músico en la Biblia que ha escrito el libro de canciones de la Biblia, que son los Salmos, y principalmente el que ha escrito los Salmos es un músico también. Un músico como los que hay ahora aquí, con sus ritmos, con todo, llamado David. Y él era un hombre de Dios. Y él señala, alábenle con esto. Él no ha conocido la cantidad de instrumentos que hay ahora porque los hubiera mencionado todos. Así que hay que alabarle a Dios con estos. Y yo recuerdo un grupo, un hermano de la antigüedad, que él se oponía que se usasen instrumentos eléctricos o electrónicos para alabar a Dios. Él lo censuraba, decía tiene que ser natural, como una guitarra, como un piano eléctrico jamás. Bueno, era su forma de ver, como es la forma de ver de aquel y aquel otro donde prohíben las cosas, pero realmente tenemos
una apertura para presentar a Dios, y todos pues van a ser aceptados por Dios, porque a través de ellos expresamos nuestra vida, nuestra gratitud, nuestra adoración hacia Dios. Ahora, se prefiere que en un culto de alabanza y de adoración a Dios se use una música y una letra que te ayude a adorar a Dios, que te lleve a la presencia de Dios, a la adoración a Dios. Por eso es que es muy importante y tal vez un requisito que los ministros de alabanza, estos sean llenos del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 6. No os embriaguéis en vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, y termina diciendo así, de esta forma, cantando y alabando a Dios. Porque si el Espíritu Santo te gobierna, lo que va a salir es algo bueno y edificante. Entonces, la letra también debe ser didáctica para enseñarnos las verdades de Dios, y todo esto también va vinculado con la cultura de cada país. Muy bien. Y un punto muy importante es que el cristiano vive por convicciones, no por prohibiciones. El cristiano vive por convicciones, no por prohibiciones. Ahora vamos a nuestra hoja, y dice aquí en nuestra hoja, punto número 1. En 1 Corintios 10:23, Pablo presenta un principio importante para nuestras vidas, y dice así el verso: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su bien propio, sino el de los demás. Entonces, ¿qué está diciéndonos a Pablo? Que todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Esto qué significa? Que puedo hacer muchas cosas, pero si esto afecta a mi hermano que es débil en Cristo, entonces no lo hago, porque eso no conviene. Aunque me sea lícito hacerlo, no lo hago porque no conviene, porque ninguno busca su propio bien, sino busca el bien de los demás, del otro. Punto 2. ¿Podría dar algún ejemplo de qué no es prohibido en la Biblia? ¿Qué cosa no es prohibida en la Biblia, pero que tampoco conviene hacerlo en nuestras vidas? ¿Tú podrías dar un ejemplo? ¿Qué cosa es lo que no está prohibido en la Biblia, pero que tampoco conviene hacerlo? Muy bien, he puesto aquí algunas cositas. Por ejemplo, fumar. Fumar no está prohibido por la Biblia, no lo encontramos, de una forma directa por lo menos. Pero eso tampoco conviene hacerlo, porque nos perjudica a la salud. Otra cosa es drogarse, va por la misma línea, que es intoxicar el cuerpo. Ahora que hay ciertas drogas que son permitidas, que cada vez está avanzando más el mundo en eso, en decir que la marihuana, hay marihuanas que son medicinales, que se pueden usar, que hay muchos jóvenes engañados para que vayan por ese camino. Y aunque la Biblia no habla nada de esto, de una forma directa, sabemos que eso no conviene porque malogra nuestro cuerpo. También el de jugar a las tragaperras. Hay mucha gente que ya se ha vuelto hasta ludópata, ahí metidas en esas máquinas de moneda, jugando. La Biblia no habla acerca de eso, no lo prohíbe, pero no conviene hacerlo. También el de apostar, estar jugando con apuestas. La Biblia no nos prohíbe eso, pero sabemos que no conviene. Son al final de cuentas vicios que van a hacer que nosotros simplemente malgastemos el dinero que Dios nos da para administrar. La moda. Hay jovencitas y jovencitos que apenas sale algo de la moda, ellos ya lo quieren.
como enseñaba un siervo de Dios en el pasado, que un creyente debe ir atrás de la moda, atrás, o sea, no ser los primeros, sino pues cuando ya llegue, pues lo usaré, pero no estar al frente de la moda. Punto 3. ¿Por qué no convienen hacer algunas cosas? Fíjese en la última parte del verso 23 de 1 Corintios 10. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, aunque tienes libertad de practicar muchas cosas, no todas ellas son para edificación tuya y la de los demás. Si algo no edifica, es mejor evitarlo, aunque no sea expresamente prohibido en la Biblia. Por lo tanto, una buena manera de juzgar la conveniencia de alguna cosa es preguntar, ¿esto me va a ayudar a crecer como cristiano? ¿Podría perjudicar mi crecimiento esto de alguna manera? Son preguntas que hay que hacerse también, ¿no? Ahora, 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ellas. Es otro verso muy parecido al que hemos visto antes. Pablo lo vuelve a repetir. Dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Qué quiere dar a entender esta última parte del versículo que dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ellas? La vida de algunos cristianos están dominadas por la moda, por la música, por la televisión. Muchas veces ni se dan cuenta de la influencia que ejercen en sus vidas. Vale. Una pregunta para ti. ¿Hay algo que está dominando tu vida que no sea conveniente? ¿Hay alguna cosa que estés haciendo pero que no sea conveniente hacerlo? ¿Te has dado cuenta? Pues si te has dado cuenta, es bueno que lo consideres para que lo controles. Saber cuál de estas es. Otro punto aquí dice, ¿cómo afectaría a otros el principio del amor? Es decir, me abstengo por amor a los demás. Y vamos a ver otro verso que está en 1 Corintios 1:8 y dice, ¿qué advertencia hay aquí en 1 Corintios 8:9? Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Bueno, realmente aquí en 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10 está hablando de un problemita respecto a comer carne ofrecida a los ídolos. Lo está escribiendo Pablo a la iglesia que está en Corinto. Corinto era una ciudad portuaria muy importante y grande. Y como toda ciudad portuaria, es de mucho tráfico, de mucho comercio. Y cuando hay mucho dinero, también hay muchos vicios. Y habían lugares de prostitución, de juegos, de diversiones, porque pues en algo hay que gastar el dinero. Y Corinto era una ciudad así, muy divertida por los lugares que había de este tipo de diversión, y también tenían una adoración a sus dioses. Entonces ellos mataban muchos toros, los sacrificaban para su ídolo, y después que sacrificaban pues a sus animales, esa carne la llevaban a los mercados y se vendía un poco más barata, que era la carne de los toros sacrificadas a los ídolos. Entonces la gente prefería comprar esa carne porque era más económica, más barata de comprarla. Pero habían algunos creyentes en Cristo Jesús que decían, yo no como esa carne porque esa carne ha sido ofrecida a los ídolos. Y se abstenían, tenían su derecho de hacerlo. Decían, yo no comeré una carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Pero Pablo, que ya era un hombre experimentado en las cosas de Dios, él decía,
Al final de cuentas, un ídolo, ¿qué es? No es nada. Así que estos toros han sido ofrecidos a nada. Así que ya que lo vende más barato, pues yo lo aprovecho y me hago mis buenos churrascos, mi buena carne a la parrilla y me la como rico. Porque que lo ofrezcan a un ídolo, pues para mí no me es problema. Porque un ídolo no es nada. Entonces Pablo se sentaba a comer su carne tan rica así. Y los demás cristianos lo veían y decían, ¿qué cosa? Pablo está comiendo carne sacrificada a los ídolos, no puede ser, esto es una herejía, este es un pecado. Y empezaban ellos pues a reclamar y a murmurar, ¿no? Y algunos otros, dice, que lo veían a Pablo comer, entonces, decía, entonces no hay problema, y ellos lo hacían peor. Comían y se emborrachaban. Si Pablo lo hace, ¿por qué no yo no? Entonces, Pablo se da cuenta de que su libertad en Cristo, para poder comer eso sin que tenga ningún cargo de conciencia, había afectado a otros hermanos más débiles en la fe, y había visto que venía murmuración por ese lado y que algunos estaban cayendo en hacerlo y en pecar. Ellos sí pecaban porque no estaban libres de esa conciencia y caían en más cosas más feas que esas. Entonces Pablo toma conciencia y dice, no, por causa de los débiles yo no voy a comer esto, aunque me sea más barato, no voy a comer por amor a ellos, no porque yo no crea que esto está libre de contaminación, porque yo sé que un ídolo, más que un muñeco de yeso, de piedra, de madera, de lo que sea, y no representa nada, así que yo me como sin problema la carne, pero por causa de eso, por causa de los débiles, yo me voy a abstener. Y entonces él dice, en ese contexto, dice estas palabras también, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, ¿qué advertencia hay aquí? Que mi libertad no venga a hacer tropezar a los débiles. Más abajo, en otro verso del mismo capítulo, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces Pablo deja en claro su posición en cuanto a no poner tropiezo a su hermano. ¿Qué estaba demostrando Pablo con esta acción? Amor y consideración al hermano débil. Él no quería que los hermanos caigan o se debilitaran. Entonces él decía, si por causa de esto yo no tengo que comer carne, no comeré carne jamás. Carne sacrificada a los ídolos me refiero, ¿no? Vale. Otro pasaje en la Biblia que está en Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecid, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué costumbres o acciones debería evitar el creyente? En primer lugar, el no juzgar a los demás. En segundo lugar, decidir no poner tropiezo ni ocasión para que el hermano caiga. Muy bien. Tú podrías anotar algunas cosas de las que haces que hace caer a uno u a otro. Bueno, tú sabes. También en el libro de Romanos, en el capítulo 14 y el verso 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué debemos seguir? Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Como dice en la Biblia en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La consideración hacia las otras personas debe ser un principio que controle nuestra vida. Hoy en día hay costumbres y actividades que para unos son buenas, para otros son malas. Puede ser el vestir, el hablar, el comer, los entretenimientos u otras cosas en la iglesia.
Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana. Tengo libertad, pero el amor me va a limitar por amor de los otros hermanos, por la consideración que yo tengo a los otros para que ellos no caigan. Y como dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser mi meta en todo lo que yo hago? Buscar la gloria de Dios en ello. Glorificar a Dios. En todas las cosas que tú haces, tienes que pensar, tienes que preguntarte estas cosas. ¿Con esto yo glorifico a Dios? ¿Con esto ayudo a mi hermano? Son principios para contestar. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. ¿Pero debo hacerlo? Vale. Aquí hay algunas consideraciones finales. Dice, para decidir en áreas dudosas debo tomar en cuenta, aunque no sea prohibido, ¿me conviene hacerlo? ¿Me edifica hacerlo? ¿Cómo afecta a los otros hermanos lo que yo hago? ¿Los edifica o los hace caer? ¿Y hacer esto glorifica a Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos en las cosas que generalmente hacemos, ¿no? Entonces, algunas consideraciones finales, dice, hablando de libertinaje, este es cuando las personas practican su libertad en Cristo sin prudencia. Esto, libertinaje. Es cuando las personas practican su libertad en Cristo sin prudencia. No examinan las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento. Tampoco toman en cuenta cómo sus acciones están afectando a otras personas, a otros hermanos en la fe. Es decir, a los libertinos no les importa a los demás. Hacen ellos, viven su libertad. ¿Qué importa a los demás? El legalismo, el otro lado. Los legalistas. Hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones. Creen que si cumplen una lista de prohibiciones, así serán espirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado más en lo que hacen. Están más basados en lo que no hacen más que en lo que hacen. Al mismo tiempo, juzgan a otros hermanos que sienten libertad de practicar algunas cosas dudosas. Reflejan actitudes de superioridad, critican y están llenas de negativismo. Una vida equilibrada, los moderados. Estas personas examinan todas las cosas dudosas, evitando lo que es dañino, evitando lo que no edifica. No juzga al que tiene otra opinión, pero por amor a sus hermanos limita su libertad para no ser de tropiezo, pues siempre procurará glorificar a Dios en todo lo que hace. Y finalmente, para repetir, el cristiano vive por convicciones, no por prohibiciones. El cristiano vive por convicciones, no por prohibiciones. Bien, así hemos terminado esta lección. ¿Puedo hacerlo, pero debo? Y gracias por estar aquí esta tarde. Mañana vamos a seguir con otro tema. Un saludo para todos ustedes, los amigos, los familiares, los hermanos en Cristo. Los quiero. Un abrazo fuerte desde aquí. Hasta mañana.